Mateo declara con osadía que el Espíritu de Dios condujo a Cristo a una experiencia en el desierto donde tendría que atravesar ciertas tentaciones. Va al desierto a ser tentado y lo lleva nada más y nada menos que el mismo Espíritu Santo. Tremendo, ¿sí o no? La palabra usada aquí en ese relato significa, más que tentación, significa prueba. Fue llevado al desierto a pasar por pruebas. Amén. Es aún más sorprendente que este versículo sigue directamente a una escena de gran gloria un capítulo antes, en Mateo capítulo 3. Acabamos de leer Mateo 4. Pero si usted lee en Mateo capítulo 3, pasó algo muy bello cuando Jesús acaba de ser bautizado en el río Jordán. Al salir del agua se abrieron los cielos, dice la palabra. Se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió como una paloma y reposó sobre Jesús. Y mira lo que dice, vamos a ir a Mateo 3:17. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo, ¿sí o no? Un capítulo antes, unos momentos antes, Jesús es bautizado y se abren los cielos y vemos una escena gloriosa. Y un capítulo después, o sea, unos momentos después, ese mismo Espíritu que reposó sobre él lo lleva al desierto para ser tentado o probado. Tremendo. ¿Sí o no? Uno podría preguntarse, si Dios estaba tan complacido con Jesús, ¿por qué lo llevó a una experiencia en el desierto poco tiempo después? A veces pasamos por cosas similares. Y lo hemos visto mucho aquí en esta iglesia, que de repente Dios hace un llamado por medio de los apóstoles o por medio de la profeta y llama a alguien particular aquí de la congregación y le dice: fulano de tal, el Señor te dice que por cuanto has sido fiel te llevará a las naciones, serás profeta, serás pastor, te daré todos los recursos porque eres una persona de mucha palabra, de mucha sabiduría. Y uno contento y alegre, ¿sí o no? Porque públicamente el Señor te está diciendo que está complacido contigo, con lo que estás haciendo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa momentos después? Te lleva al desierto. Y eso es lo que no nos esperamos, ¿sí o no? Cuando el Señor te hace un llamado, esperamos muchas veces que todo sea muy fácil. Wow, si Dios me llamó y lo hizo públicamente, quiere decir que estoy haciendo todo bien. Quiere decir que estoy listo, que voy a arreglar mis maletas porque me voy. Ya me veo en la China, ya me veo en el África, en Venezuela. ¿Cuántos quieren ir a Venezuela? Está dura la cosa en Venezuela. El Señor me dijo este año que voy para Venezuela y yo tragué bien duro. Porque la cosa está dura en Venezuela, pero es allá donde el Señor nos quiere, porque va a hacer algo grande con Venezuela, ¿sí o no? Amén. Entonces, el Señor nos llama muchas veces públicamente, nos reconoce y todo el mundo: wow, tremendo, mira lo que el Señor le acaba de decir a la hermana o al hermano. Pero vemos que poco tiempo después, ese hermano o esa hermana entra en un periodo de tribulación, entra en el desierto, ¿sí o no? Lo he visto muchas veces y no entendía por qué. Pero por medio de este pasaje el Señor me ha revelado y quiero revelárselo a ustedes en esta mañana. ¿Por qué nos sucede esto? Amén. Uno. ¿Por qué decimos muchas veces? ¿Por qué si estoy haciendo todo bien? ¿Por qué si amo a Dios? Y estoy sirviendo en su obra en la iglesia, y estoy haciendo todo lo que Él me pide, y estoy orando, y estoy ayunando, y voy a todos los servicios los domingos, y voy a la oración, la intercesión de los martes, y voy a la oración de las 5 de la mañana, y estoy ahí los sábados también en el servicio de intercesión? Entonces, ¿por qué tengo que atravesar por otra prueba? ¿Acaso no está Dios complacido conmigo?
Esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces en este caminar, ¿sí o no? Vemos en Mateo 3:17 que ciertamente Dios estaba complacido con Jesús. Sin embargo, lo somete a varias pruebas en el desierto. Primeramente, quiero recordarles que Jesús es el patrón para nuestras vidas como creyentes. Amén. Y si Él fue llevado al desierto a ser sometido por pruebas, tú también serás llevado tarde o temprano al desierto. Es algo que no vas a poder evitar. Es inevitable. Quiero que salgan de aquí en esta mañana seguros de esto. Que tarde o temprano, si eres un hijo de Dios y tienes un llamado, serás llevado al desierto. Amén. Pero también quiero aclararles algo. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mensaje de las Escrituras es que todos los que estén en Cristo experimentarán una experiencia de pruebas o de tentaciones, tal como lo hizo Jesús. Y tales pruebas solo llegan a aquellos que andan en el Espíritu y están en comunión con el Señor. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo nos lleva al desierto, Dios tiene un propósito eterno en mente. Dígale a que está a tu lado, propósito eterno. Porque Dios no hace nada sin propósito. Amén. Todo lo que ocurre en la vida del cristiano tiene un propósito divino. Amén. Pero también quiero aclararles en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Quiero aclarar esto, que no es que Dios te va a tentar, el que tienta es ¿quién? El diablo, porque leímos hace un rato en Mateo 4 que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Entonces Jesús no sería tentado por un pecado grave porque Él era justo. Sus tentaciones estarían en el ámbito espiritual. Lo mismo es cierto para nosotros hoy. Una persona verdaderamente espiritual probablemente no esté tentada a emborracharse, a robar, a matar, a usar drogas, pero sus tentaciones serán más parecidas a las que Cristo soportó: desobedecer la palabra o probar tu dependencia del Padre. Amén. Porque muchas veces decimos, pero yo estoy bien, yo no tengo que pasar por pruebas porque ya Dios me ha probado, porque yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Siempre escuchamos eso, ¿sí o no? Yo no fornico, yo no hago ninguno de estos pecados. Pero si estás en el Espíritu, si eres un hijo de Dios, muchas veces vas a ser tentado o probado en otras áreas, como les acabo de decir, en desobedecer la palabra o probar tu dependencia del Padre. Amén. Entonces la vida de Jesús es una muestra de lo que todo cristiano va a experimentar. Por muy grandes que sean las experiencias del Espíritu Santo que hayas tenido o que hayas vivido, por muy grande o muy reconocido profeta que seas, o predicador, o maestro, intercedor, tarde o temprano el Espíritu va a llevarte al desierto para ser probado. Vas a entrar al desierto. Dile al que está a tu lado, vas a entrar al desierto. No se puede evitar, así que mejor es saberlo de antemano y prepararte. Amén, porque viene. El desierto siempre va a venir, pero el desierto tiene un propósito muy grande. Amén, en el plan eterno de Dios para tu vida. Porque si tú no estás consciente, si no estás consciente que el desierto va a llegar un día, no vas a estar preparado y vas a fracasar en tu primera travesía por el desierto. Y lo peor de todo es que tendrás que repetirlo hasta que lo superes. Porque a veces el Señor nos lleva por el desierto y no damos la talla, fallamos. Porque nos salimos corriendo, tratamos de escaparnos del proceso. Tratamos de salir corriendo y nos superamos. Pero ¿sabes qué? Vas a tener
que seguir pasando por otro desierto hasta que saques un A+. Amén. Muchas personas vemos en este caminar, llevo 21 años en el ministerio con mis padres, sirviéndole al Señor desde que tenía 10 años que conozco al Señor, y lo hemos visto, cómo personas se van de una iglesia, brincan de una iglesia a otra, duran un tiempo, y en el momento que el Espíritu los lleva al desierto no les gusta, porque el desierto hace calor, tienen hambre, hay incomodidades. Entonces ¿qué pasan? Se le escapan a Dios, tratan de escaparse, porque nadie se le escapa a Dios, tratan de escaparse y empiezan a decir: no, aquí no es, ya en esta iglesia no es lo mío. Empiezan a tener problemas con los hermanos, con los pastores, con los líderes, y tratan de evadir el desierto y se van. Llegan a otra iglesia. No estoy criticando a nadie que venga de otra iglesia, porque la mayoría de ustedes han venido de otras iglesias. Pero eso es lo que nos pasa a todos como seres humanos, ¿sí o no? Porque a nadie le gusta el desierto. Entonces nos escapamos, llegamos a otra iglesia, y cuando llegamos todo se ve lindo, todo muy limpio, la adoración perfecta, los líderes perfectos, los pastores tienen alas porque parecen ángeles preciosos. Y cuando estás ahí por un tiempo y empiezas a trabajar en la obra, viene el Espíritu de Dios y vuelve y te lleva al desierto. Porque Él tiene que perfeccionar la obra que empezó en ti. Él no la puede dejar a mitad. Amén. Él quiere llevarte a la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces empieza la prueba y empiezas a decir: ouch, ay, me duele, hace calor, y otra vez te le escapas. Y vas a pasar de prueba en prueba hasta que aprenda que es el Espíritu de Dios. Amén. En el desierto el Señor nos promete su ayuda. Así que no piensen que van a estar solos en el desierto. No seremos tentados más allá de lo que podemos con nuestra fuerza, y eso está en la palabra. El apóstol Pablo nos dice que Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Al contrario, junto con la prueba te proporcionará fuerzas suficientes para superarla, te dará la salida. Amén. Entonces esa es nuestra esperanza, que aunque tengamos que atravesar por el desierto, por las tentaciones, por las pruebas, el mismo Espíritu de Dios que te lleva al desierto es el mismo que te dará la salida. Isn't God great? Le servimos a un Dios justo, a un Dios bueno. Amén. Desde el principio, el enemigo ha querido que los hijos de Dios cuestionemos la soberanía de Dios. Lo hizo con Adán y Eva al sembrar dudas acerca de las instrucciones que Dios les había dado en el huerto del Edén. Y hay tres cosas principales que el enemigo siempre querrá hacer con los hijos de Dios. Y esto es lo que me voy a concentrar en este día y en el próximo domingo. Tres cosas que el enemigo quiere hacer. Tres cosas que son parte de la misión de destruir al cristiano del enemigo. La primera es: quiere que cuestionemos la providencia de Dios. Segundo, quiere matarnos, espiritualmente hablando y también físicamente. Y tercero, quiere que anhelemos la vanagloria de este mundo. Amén. Entonces vamos a hablar de esas tres cosas. Primero dije que quiere que cuestionemos la providencia de Dios. Ahora vamos a ir a Mateo 4. Mateo 4, y vamos a leer versículos 2 y 3. Y dice el relato: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no? Si después de haber ayunado como, no sé, uno empieza a ayunar casi siempre en la mañana, ¿no? O al acostarse. Y cuando ya son las 12 del día o la 1 de la tarde, ¿quién no tiene hambre? Pero dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador. ¿Quién es el tentador? El diablo, porque dijimos que Dios no tienta a nadie. Amén. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Entonces lo que el enemigo estaba haciendo aquí era cuestionando y poniendo en duda la providencia del Padre y la autoridad de los hijos de Dios. Noten aquí que él dice, el enemigo le dice, si eres hijo de Dios. No dice si eres el hijo de Dios, amén. Dice si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, no se supone que no pases hambre. ¿Te ha cruzado eso por la mente cuando estás en el desierto? Si soy hija de Dios, ¿por qué estoy pasando necesidad? Si soy hija de Dios, ¿por qué estoy tan estricta? ¿Por qué no puedo pagar mis biles? Y empieza el enemigo a meterte dudas en la cabeza de la providencia de Dios, ¿sí o no? Cuando estamos en el desierto, así como lo hizo con Jesús. El enemigo siempre va a tratar de poner estas dos cosas en duda en la mente de todo cristiano, de la providencia del Padre y la autoridad que tienes como hijo. Porque ¿qué te va a decir? Si eres hijo de Dios y tienes hambre, tú puedes hacer un milagro. No es que Dios y que Jesucristo te había dado el poder y la autoridad para hacer milagros. ¿Por qué estás pasando hambre? ¿Por qué estás pasando por tal situación? Si eres hijo de Dios y tienes autoridad para hacer milagros, para cambiar tus circunstancias, ¿no te cruza eso por la mente? Son los dardos que el enemigo te pone en la mente para que dudes de la autoridad que Dios ha delegado y para que dudes de la providencia del Padre. Lo que el diablo estaba sugiriendo aquí era lo siguiente, pongan atención. Si en verdad eres un hijo de Dios, no debes estar sufriendo. Tu padre es un mentiroso, porque él dice que no te va a hacer falta nada, que estás en el hueco de tu mano, y cómo que ahora estás pasando hambre si eres hijo de Dios. Estos son los pensamientos que normalmente llegan a nuestra mente cuando estamos pasando por las pruebas, por las necesidades. Porque el enemigo quiere que cuestionemos los procesos de Dios, porque los desiertos son procesos de Dios. Dígale a su vecino, desierto equivale a proceso. Desierto es proceso. Ya no piensen más en la palabra desierto como que lugar de hambre, lugar de escasez, lugar de pruebas. Vamos a llamarle al desierto proceso. Cuando alguien le pregunte, hola hermanito, ¿cómo estás? No le digas, ay, aquí pasando por el desierto. Pasando, como dicen, el Niágara en bicicleta. Dígale, estoy en un proceso de Dios. Suena más bonito, ¿sí o no? Más espiritual. Estoy pasando por un proceso de Dios. Amén. La segunda cosa que dijimos es que él quiere destruir a los cristianos. El enemigo viene a matar. En Mateo 4, 5 al 6 vamos a leer. Mateo 4, 5 al 6 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Lo que el diablo le estaba tratando de decir a Jesús en este relato era: mátate, termina con ese sufrimiento, acaba con ese problema, con ese dolor, con esa depresión. Igual como hijo de Dios, si te quitas la vida, Dios enviará a sus ángeles a que te consuelen e irás al cielo con los ángeles. El diablo es muy astuto y él le pone esos pensamientos a muchos cristianos, que si cuando están pasando por momentos fuertes, que si se quitan la vida, los ángeles vendrán a consolarlo. La Biblia dice que el diablo no viene sino para ¿qué? Matar, robar y destruir. Su misión es llevar a los hijos de Dios al borde de la desesperación. ¿Para qué? Para destruirlos.
Y aquí vemos claramente al enemigo tratando de tentar a Jesús a que se suicidara. ¿Sí o no? Porque le dice, tírate, mátate. En el desierto hay aflicción y sufrimiento. Y es aquí donde el enemigo empieza a operar en las mentes de los más débiles con pensamientos suicidas. El suicidio casi siempre ocurre en respuesta al sufrimiento o al sufrimiento anticipado. Entonces, las principales razones para el suicidio incluyen depresión, problemas financieros, desilusión de matrimonio o de una relación, escape de algún castigo y escape del dolor. El sufrimiento puede ser de naturaleza física o mental o emocional o espiritual. Sí, hay sufrimiento espiritual. Amén. Experimentamos el sufrimiento espiritual cuando atravesamos por una bancarrota espiritual o pasamos por un periodo de colapso espiritual. ¿Qué es una bancarrota espiritual? Cuando no tienes ganas de hacer nada espiritual. Cuando no tienes nada. Cuando una bancarrota natural es cuando no tienes nada, te han quitado todos tus bienes, no tienes dinero, no tienes ingreso y te quitan, tienes que deshacerte de todo, quedas en bancarrota financiera. Pero bancarrota espiritual es cuando se te apagan los dones porque ya no sientes nada. ¿A cuánto les ha pasado eso? No sientes nada, como que para qué estoy aquí, qué estoy haciendo, si yo hacía esto, si yo predicaba, si yo profetizaba, yo intercedía, ya no puedes, estás pasando por bancarrota espiritual y muchos cristianos atraviesan por ese tipo de sufrimiento. Muchos ministros experimentamos en la actualidad sufrimientos terribles, depresiones, que en parte podrían ser biológicos, porque algunos sufrimientos se deben a problemas mentales, amén, o a medicamentos, como personas que sufren de diabetes. Hay el medicamento para los diabéticos, causa depresión, es uno de los side effects. Entonces, tengan cuidado lo que voy a decir, pongan atención porque es muy importante. Muchos ministros de Dios hoy en día sufren terribles depresiones que a veces son fisiológicas o biológicas, a veces son por medicamentos que están tomando y muchas veces son por conflictos eclesiásticos, problemas de la iglesia, y también muchas veces por comparación poco saludable con otros ministerios, con otros ministros. Ven las megas iglesias y no son tanto ellos los ministros que se comparan con otros, es la misma congregación que los compara con los otros ministerios. Y eso causa mucha depresión en los ministros de Dios hoy en día. Algunos ministros de Dios en la Biblia, especialmente sus profetas, se frustraron tanto con su ministerio que le pidieron a Dios que los matara. Y entre ellos vamos a hablar de 3. Moisés, vamos a ir a Números capítulo 11 y el versículo 14 y 15. Miren lo que le dijo Moisés al Señor en cierto momento donde ya su frustración estaba al tope. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés quiso morirse y le pidió a Dios muerte, pensamientos suicidas. Elías, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto, está hablando del profeta Elías. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí estaba Elías pasando por una tremenda depresión, un sufrimiento espiritual, y quería acabar con su vida, pensamientos suicidas.
El suicidio es un pecado contra Dios como creador y sustentador de la vida. El suicidio rechaza la soberanía de Dios y usurpa su prerrogativa con respecto a la vida y la muerte. La prerrogativa de Dios. El suicidio desprecia la imagen de Dios y la santidad de la vida humana. Pero eso es lo que el enemigo quería hacer con Jesús. Meterle esos pensamientos de mátate. Mátate, ¿para qué vas a hacer esto? Esto es duro, esto es muy difícil, no vas a poder con esto. Porque él sabía quién era Jesús y él sabía la misión poderosa que tenía Jesús. Cuando el enemigo traiga esos pensamientos a tu mente, recuerda que él conoce cuál es tu llamado, lo conoce en parte. Él conoce tu propósito y él vino a matar, a robar y a destruir. Nunca pienses que esos pensamientos vienen de parte de Dios. Es un plan del enemigo para destruir tu llamado, tu ministerio. Amén. Tercera cosa, primero dijimos que el enemigo quiere que dudes que Dios es tu proveedor, que dudes de la provisión del Padre. Segundo, quiere matarte. Y ahora tercero, vamos a ver qué hizo en el mismo relato de Mateo 4, del 8 al 9. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Quiere que tú anheles la vanagloria de este mundo. El hombre fue creado por Dios y para adorar a Dios solamente. Pero el diablo siempre ha querido la adoración del hombre. Desde el principio se creó imágenes e ídolos hechos de yeso. ¿Para qué? Para que el hombre le adorara. Estamos hablando del enemigo. Él ha querido siempre tener esa adoración que nosotros, el hombre, le damos a Dios, porque para eso fuimos creados. Pero hoy en día el mundo no adora precisamente a ídolos hechos o a imágenes hechos de yeso, sino a un sistema egocéntrico que se basa en encontrar placer en las cosas terrenales o temporales. La idolatría ya no es una estatua de yeso donde le ofreces sacrificio, le prendes vela o te arrodillas ante ella. La idolatría hoy en día que tenemos los seres humanos es con los deportes, con un trabajo, con un negocio, con el entretenimiento, con un hijo o una hija, con una casa, con un carro de lujo. Todo lo que le dé el primer lugar, a todo lo que le des el primer lugar, eso se convierte en un ídolo. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y eso era lo que le estaba ofreciendo a Jesús. Mira todo esto. Mira todos estos reinos, todas estas naciones. Mira toda su gloria. Yo te daré todo eso. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que el enemigo es un mentiroso. Porque nada de eso era de él. Porque todo eso le pertenecía a Jesús. Porque la palabra dice, mío es el oro, mío es la plata. Mío es todo lo que está en la tierra, todo lo que habita en la tierra es de Jehová y por lo tanto le pertenecía a Jesús. Nadie se lo quitó a Jesús. Jesús se despojó de su gloria por ti y por mí. Él lo hizo por amor. Él quiso dejar eso. Amén. El diablo no se lo quitó y él es un gran mentiroso. Él quiere venir a tu vida con engaños. Él quiere mostrarte la vanagloria del mundo y que tú digas, oh wow. Él quiere que tú anheles la fama, el dinero, los viajes. Pero Dios tiene un propósito mucho más grande que eso con tu vida. El enemigo quiere que cuando tú estés en el desierto, que tú digas, ¿dónde están las ollas de carnes que me comía en Egipto? Quiere que dudes de la providencia de Dios. Quiere que digas, pero ¿y dónde está la casa que yo tenía? La casa aquella grande.
el carro de lujos del año, el carro, el Mercedes-Benz que yo tenía del año. Él quiere traer todo eso a tu vida, a tu mente, para que empieces a dudar de la providencia de tu Padre. Todo lo que está en este mundo le pertenece a Dios. Y la palabra dice que somos nosotros, sus hijos, herederos y coherederos con Cristo. Así es que todo eso ya nos pertenece. Pero así como Jesús dijo y se despojó de sus riquezas y su gloria, así mismo los hijos de Dios debemos hacer como hizo Jesús. Que tenemos que dejar eso por poco. Y tenemos que mirar el divino, el propósito divino y eterno que Dios tiene contigo. Yo tuve muchas propiedades. Una casa muy linda, grande en Weston, en una de las mejores sectores. Una casa pre-construction, que yo compré el terreno, la hice a mi gusto. Tuve carros del año, tuve 2 BMWs del año, el 325 y el otro el 545. Carros de lujos. En ese tiempo tenía negocios prósperos. Pero un día el Espíritu de Dios me llevó al desierto para ser probada. Y me tuve que despojar de todo eso, porque había un propósito eterno en mente de Dios. El Señor le está hablando a alguien en esta mañana. Tienes que llegar al punto de no importar lo que pierdas por la causa de Cristo. Y es ahí cuando vas a pasar esa prueba. Es entonces cuando vas a pasar la prueba del buen siervo de Dios. Cuando no te importe lo que perdiste.